Ya está grabando. Sí. Simulación se pudo hacer, las fallas también, del paper en el que me basé. Y pues se puede hacer la parte de la obtención de coeficientes de correlación y pues sí se obtuvieron resultados que verificaban diferencias en condiciones normales y condiciones de falla. La última parte, que era detección automática, utilizando Machine Learning o alguna herramienta de este estilo, no se pudo hacer por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces aquí está el sistema simplificado. Como ustedes pueden observar, pues básicamente una microred tiene sistemas de generación de energía repartidos, como es el caso del panel, la turbina eólica, tiene también batería. Para este caso tengo 4 turbinas, un panel, 2 baterías y la carga. En este caso, esta carga se considera esto basado en el trabajo en el que lo adapté, por ciertas consideraciones que hizo el autor que lo simuló de esa forma como una resistencia. Bueno, entonces aquí está ya el sistema más detallado de la turbina. En Simulink, pues para simular esta turbina eólica, es necesario tener el bloque turbina y el generador síncrono, como lo pueden ver en la primera parte. Ya después, como la potencia que entrega es tipo AC, necesitamos rectificarla. Con pues, el rectificador genera oscilaciones y por lo tanto es necesario un filtro, es el que después del rectificador, ya después está el conversor boost para elevar el voltaje y finalmente ubiqué otro filtro de orden 2 a la salida de esto para eliminar las oscilaciones generadas por el conversor boost. Esta idea de los filtros la van a ver en todos los siguientes esquemas, porque pues básicamente era como la misma cuestión, o sea, siempre se generan esas oscilaciones y era necesario obtener este filtro. Bueno, aquí está el panel, típico, ahí está el array, el filtro LC, lo que les mencioné, el conversor boost, aquí también lo mismo, el filtro orden 2. Y ya aquí está pues la batería, es casi lo mismo, sino que tiene un conversor. Aquí me falta decir que este es bidireccional. Entonces cuando necesita cargar, aumenta el voltaje y cuando necesita descargar, lo disminuye. Bueno, entonces aquí está la parte de la caracterización de la falla para las simulaciones. Entonces pues en las redes de C existen fallas de arco que pueden ocurrir entre los ficheros de los elementos o fallas que ya son más parecidas a los sistemas AC, que pueden ser polo-polo, que sería como el equivalente línea-línea, o polo a tierra, o línea a tierra, sino que en este caso se llaman polo a las líneas en las microredes de C.
La otra consideración, solo se considera un polo a tierra en las terminales de los elementos y la variación de estas cargas las hice del rango de 0 a un ohmio, como la supuso también el paper en el que me basé. Y la simulación, pues básicamente la hice con una resistencia que switché a tierra en un tiempo de 0.5 segundos para todos los casos y pues así es como se simulé la falla. Bueno, aquí está la explicación de la transformada discreta de Waylet, que básicamente es una descomposición que te entrega unos coeficientes. Lo haces utilizando distintos filtrados. Entonces, primero tienes la señal, la pasas por un filtro paso alto que te entrega los coeficientes detallados y por un y la otra parte la haces por un filtro paso bajo que te entrega los coeficientes aproximados. A estos coeficientes les vuelves a hacer el mismo proceso y te entregan detallados, aproximados, detallados, aproximados. Esto depende del número de niveles que le pongas a la transformada discreta. Y pues importante tener en cuenta estos últimos coeficientes, los detallados y este último aproximado. Bueno, esta ya es la parte de las consideraciones que hice para la transformada discreta. Utilicé la librería PyWaylets de Python, luego varias pruebas y de consideraciones. Utilicé la función madre DAO-PHIS, que es la que se utiliza en estos filtros. Tienen que ser funciones especiales. En este caso, DAO-PHIS es una función especial que permite hacer ese filtrado. Y utilicé 8 niveles de descomposición. O sea, voy a obtener 8 coeficientes detallados y un coeficiente que es el residuo. Estos coeficientes se utilizan para la matriz de coeficientes, ordenándolos en ese orden. El coeficiente de nivel n sería el coeficiente del primer nivel, perdón. Bueno, estos niveles se van organizando. Todos estos niveles de coeficientes se organizan en esta matriz. Y aquí al final se pone el residuo. Luego, con esa matriz, ya se hace el siguiente proceso sobre esa matriz, que se ingresan los coeficientes, se sobremuestrean a 512 muestras, porque anteriormente se submuestreaban, y luego se crea la matriz. A esa matriz se le multiplica por la transpuesta, se obtienen los valores propios de esa matriz, de este producto, y esos serían los coeficientes de correlación cruzada, esos valores propios de ese proceso. Bueno, ahora ya les vengo a presentar los resultados. Algo importante es que, esperen, me adelanto un poquito. Bueno, es que para simular una situación real, entonces se toma la señal y se le aplican las ventanas, ¿no? Entonces, en una condición real sería primero esta ventana, pasan 512 muestras, se vuelve a muestrear con otra ventana, luego otra vez otra ventana, y este proceso se hace con la señal alrededor del punto de ocurrencia de falla. Esto es lo que les quiero decir acá, que las ventanas, esas que aparecen ahí, son de 1024 muestras y el solape del 50%. Esto que el análisis, pues yo lo hice solamente alrededor de la ocurrencia de falla, porque pues también me aparecieron muchos valores. Entonces lo limité a ese punto que es el importante. Para este caso, por motivos de demostración, solo les voy a mostrar el análisis de cuando ocurre una falla en la batería 2, aunque pues se hicieron muchas más simulaciones en cada elemento. Y pues los datos que les voy a mostrar solamente los consideré en elementos importantes, como por ejemplo la batería 1, la corriente de falla sensada por la turbina 1, la corriente del panel, la corriente de la carga. Bueno, entonces aquí ya les muestro lo que les decía de esta falla completa. Solo voy a tomar estos datos alrededor de la ocurrencia de falla. Bueno, aquí está la parte que ya les había mostrado. Entonces, pues aquí estaría como las ventanas de cada uno de la parte del análisis. Importante destacar que la primera ventana que ve parte de la falla es la ventana 6. Entonces, de la ventana 6 para atrás no hay falla, o sea, no se ve la falla. Y de la ventana 6 incluida hasta adelante sí hay datos de falla. Entonces, esto es importante para el análisis. Bueno, entonces aquí hay como unas gráficas donde les muestro los coeficientes obtenidos para ver si había diferencia o no. Esta primera gráfica es la gráfica de cada una de los coeficientes obtenidos por cada una de las ventanas. Entonces, por ejemplo, la ventana 1, pues no se alcanza a ver porque es la primera, pero pues aquí estaría como el comportamiento de todos sus coeficientes. Hay que notar que los coeficientes que más diferencia tienen son los coeficientes 0. El resto de coeficientes son muy poquito, o sea, son básicamente iguales.
Por esta razón, los grafiqué en estos diagramas de barras para mostrar la diferencia de condiciones sin falla de la ventana 1 a la 5 y condiciones con falla de la ventana 10 a la 11. Pues primero destacar que, como ven, las primeras ventanas de la 1 a la 5, que son condiciones normales, no son prácticamente iguales, y a partir de la falla que hay en 6, sí hay diferencia. Esta diferencia va incrementando, pero quiero destacar que en este caso la de la 6 es muy parecida a la primera. Esto lo puedo explicar porque el muestreo que realiza para la ventana 6, tiene parte de datos que son sin falla y con falla, pero la proporción es mayormente, o bueno, tiene una parte que es sin falla, entonces pues no es mucha la diferencia. Ya más adelante sí se va incrementando esa diferencia porque sí hay más contenido de falla. Bueno, otra cosa es que aquí estos coeficientes al principio aumentan y luego disminuyen, pero yo hice un desplazamiento, es decir, con la misma señal, tomé más ventanas de falla, que es como lo que ven acá. Esta primera ventana es sin falla y esta ventana 2 sería la ventana 6. Para mostrarles que, bueno, aquí está el comportamiento, que más adelante sí ocurren diferencias más notables en los coeficientes. O sea, si hay una diferencia más clara. A pesar de que aquí parecía que se iba a volver otra vez los coeficientes como el comportamiento sin falla, volví a haber falla. O sea, es más fácil de detectar. Bueno, aquí ya, esto es en el caso de la turbina. Lo mismo, la falla empieza en la ventana 6. Esto va a ser así para todas las siguientes figuras que les voy a mostrar. La falla empieza o la capta la ventana 6 primero. Aquí están los coeficientes para la turbina. Este sí ya es más notable. Las primeras ventanas son sin falla y pues tienen esta forma triangular. Con falla empiezan en esta forma de línea y bajan. Pero sin embargo aquí también les grafiqué el coeficiente 0. Y aquí sí es mucho más notable la diferencia entre condiciones sin falla y con falla. Esto es en el caso del panel, lo mismo, falla empieza en la ventana 6. Como ven, lo mismo otra vez, el comportamiento sin falla y con falla. Entonces hay evidentemente hay diferencias. Bueno, esto es en la carga, otra vez lo mismo. Como pueden observar, esto es mucho más notable. Otra vez, aquí vuelve a ocurrir lo mismo, de que la ventana 6 está un poquito más cercana a condiciones sin falla, pero pues es por la característica de que aún posee datos con falla, en condiciones normales. Entonces, pues, no es tan diferente como las otras ventanas, que sí son más, que tienen más contenido de falla. Bueno, aquí están las conclusiones. Bueno, algo primero para destacar es que pues la configuración que usé de las turbinas fue todas conectadas en paralelo, pero pues realmente no las tendría que conectar en una granja de turbinas. Lo otro es que yo solamente utilicé aquí, para este caso, consideré las corrientes de falla, porque como las conexiones las tenía en paralelo, los voltajes no mostraban diferencias significativas en condiciones de falla. Lo otro es que pues de las figuras que ya les mostré, los diagramas, sí hay evidencia de que existen patrones de distintas condiciones sin falla y con falla. Este tercer punto es lo que pues yo lo llamo latencia, que es como lo que les explicaba de la ventana 6, que parece en ocasiones no tener falla, pero pues sí tiene falla. O sea, es como una especie de latencia porque pues aunque tiene datos que son de falla, pareciera que aún no tuviera falla. O sea, es como una especie de latencia. Y lo último, pues que faltó realizar el diseño de la IA que permita clasificar eso así, pues ya ves. Algunos comentarios. Esta microred solo estoy trabajando en modo aislado, pero una microred también puede ser en modo conectada a la red. Esto implica flujos bidireccionales que pueden ocasionar comportamientos distintos en las fallas. Entonces eso es algo que también se podría estudiar. Bueno, aquí de hecho esta parte fue de las expliqué antes, pero pertenecía a esta sección que era lo de la granja de turbinas. Yo las turbinas las conecté en paralelo, pero lo apropiado es conectarla en una granja de turbinas, es decir, todas conectadas entre ellas y luego sí se conectan al bus DC. Lo otro es que, por ejemplo, para este estudio yo no consideré fallas internas de los elementos, como en el caso de las baterías, de las turbinas o de los paneles, pero hay estudios que sí hacen esos análisis
de detección de falla individualmente. Uno podría pensar en hacer un estudio de esas fallas internas, todas en una microred, y así pues ver si es mejor hacer esa detección de una manera global o una manera individual. Eso es otro comentario. Y el último es la parte de la caracterización de la falla, porque una falla no solamente es pues, para que sea un estudio como muy certero o muy más preciso, no solamente sería como decir si hay falla, sino también saber en dónde fue esa falla, en este caso en qué elemento. En los estudios en microredes AC o de sistemas de potencia se incluye en cuál línea es, o sea, hay falla en cuál línea es y en qué posición, en qué kilómetro está. En este caso solo sería hay falla y en qué elemento está. Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Bueno, están las referencias y eso sería todo. Gracias. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, ya el profesor John Edwin tiene levantada la mano. Tiene la palabra, profesor John Edwin, para que haga la Sí, pregunta. muchas gracias. Listo, muy interesante la presentación, me gustó bastante y las conclusiones que has llegado. Tengo una inquietud. Todo fue simulado, no más, ¿cierto? Solo fue hecho en simulación. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer una prueba para detección de falla, sea incluso con equipos que permitan una emulación o de pronto tener unas pruebas en laboratorio? ¿Qué piensas tú? ¿Qué se podría hacer? Sí, sí, te comento. Sí, he visto que en estudios complementan esa simulación con algunas pruebas así como en laboratorio. Entonces ellos en ocasiones montan como una especie de puente, por decirlo así, entre el software MATLAB y una parte física. Pues lo que he visto es que generalmente se usan algunos equipos de laboratorio para hacer algunos elementos o incluso hay gente que incluso a veces ha utilizado paneles de verdad. No sabría decirte cómo simular otros elementos como turbinas, pero pues por ejemplo en el caso del panel sí pienso que es accesible, incluso creo que en la universidad se podría hacer. Entonces hay forma Pero de entonces, vincular. y la técnica que utiliza se podría hacer como en un sistema embebido para conectar y empezar a identificar. Sí, Es posible, yo creería que sí, que podríamos conectar de pronto en un sistema pequeño y empezar a realizar las variaciones o un tipo de falla para ver si de pronto se puede tomar e identificar ese. Así, al menos la detección sería importante. Yo sí, intervengo sí, sí, señor. ahí un segundito rápidamente. Esa transformada Wheeler discreta que él comentaba está basada en filtros y en una operación muy simple. De hecho, eso es una ventaja enorme respecto a otras técnicas de descomposición en dominio de la frecuencia como la FFT, que es mucho más compleja. Entonces, esta técnica de por sí es muy adecuada para sistemas embebidos por lo simple que es. Y se podría llevar de pronto a una tarjeta, ¿cierto? A un dispositivo no muy poderoso y con eso hacer la detección. Sí, interesante. Y la otra pregunta que tenía es, ¿este fue hecho solo para DC o combinaba diferentes tipos de microredes, AC, DC? Por lo que entendí al principio, me dio la impresión que era solo DC, pero después hablabas de algo de AC. No sé si de pronto me puedes aclarar ahí. Juan. Sí, realmente él solo simuló la microred en DC. O sea, como queríamos era replicar los resultados de un trabajo previo hasta el momento, pues porque la parte de los modos de correlación, eso sí es nuevo. Pero todo lo que fue la microred fue en DC, Ok, que es un trabajo previo. O sea, eso no pero se... entonces es detección en fallas en DC. Sí, correcto. Ah, ok, listo. Sí, falta entonces una parte interesante que sería las de AC que tienen bastantes posibilidades. Ahí se presentan diferentes tipos de fallas. Sí, sí, sino que las DC de pronto pues son más llamativas por la parte de las ventajas en cuanto a los reactivos de potencia, en cuanto a la parte de que no tiene esos problemas de pérdidas en AC.
Entonces las DC pues pueden ser bastante interesantes o atractivas por ese motivo. Listo. Muchas gracias. Dale, profe. Muchas gracias a ti. Acá haciendo un comentario de lo que hacía el profe John Edwin sobre el tema pues, de los eólicos. Yo hace poquito he estado cotizando como unos prototipos, unas plantas de eólicas que ya las están fabricando. Entonces están fabricando unas a escala y otras pues unos prototipos pues digamos pequeños, pero que se podría también utilizar como para este tema de las simulaciones, pues ya como con conectarlas a un embebido o conectarlas a alguna tarjeta de adquisición de datos como para hacer también esos programas. Entonces sí están vendiendo ya como esos prototipos, inclusive uno se los puede pedir también de diseño, por ejemplo en Mazde, están colaborando con toda esa parte de desarrollo, ya están como muy fuertes con eso. Por si de pronto les interesa como futuro, pueden conversar con ellos. Dale. Sí, sí, es que esa parte de embebidos sí lo hacían en otros estudios, incluso utilizaban, sí iban más allá y ya planteaban el switcheo, o sea, así automático y todo, en una parte física. Hay estudios de eso. Entonces, pues sí, pues no sé si sería todo ya por el momento. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, no sé si el profesor Freddy quiere comentar algo final, ya que le ha estado No, sí, dirigiendo el rápidamente decir que nos queda pendiente el tema de la automatización de la detección. O sea, Juan Pablo estudió los coeficientes. Hay pistas de que sí podemos con esos valores hacer la detección automática, pero nos faltó ese pedacito. Vamos a ver si logramos que este semestre que viene alguien se meta con ese problema. Muy bien, bueno, gracias. Juan Pablo, ¿tú quieres decir algo más? No, por el momento eso sería todo. Muchas gracias a todos por los comentarios y ya eso sería todo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Hay dos personas que me pidieron ser el siguiente. María Paulina Córdoba había entrado antes y acaba Juan Esteban Rodríguez de escribir que tiene una reunión a las 3. Entonces, no sé si vamos comenzando de una vez con María Paulina, que ya había pedido la posibilidad de presentar de segunda, y después presentaría a Juan Esteban, o lo hacemos al revés. Dice aquí siga Mario Juan. que puede seguir Juan, sí. Sí, Ah, profe, listo. pues por lo de la reunión, yo mientras voy por acá escuchando. Bueno, muy bien. Gracias, Paulina. Bueno, excelente. Gracias, Paulina. Bueno, Juan Esteban, entonces tiene la palabra, puedes presentar. Listo. Sí, también quería el tiempo porque son 2 los que tengo. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Sí me escuchan bien? Claro. Sí, se te escucha bien. Ok. Listo. En sí, yo tengo 2 PAEs. Uno de estos es sobre detección de puntos calientes en paneles solares. Este PAE se desarrolló junto con Solenium, aunque inicialmente el PAE se había planteado como un sistema de adquisición de imágenes termográficas para hacer este análisis. Cuando me acerqué pues a inicio de semestre a Solenium y hablé pues con el tutor que Eduardo me encargó, me puso, llegamos a que primero era lo adecuado, era mirar qué íbamos a hacer con esas imágenes que íbamos a adquirir. Entonces le dimos como otra dirección al PAE y esto fue lo que tuvimos. Entonces para esto, pues inicialmente fue necesario conseguir un dataset de imágenes termográficas como las que tenemos acá, pues porque claro, queríamos hacer el entrenamiento, ver qué podíamos hacer con ellas para luego ya ir pues implementar una parte de hardware o algo para adquirir estas imágenes en las plantas que ellos tienen. Entonces este dataset se lo solicité a una universidad italiana, no me acuerdo el nombre en el momento. Ellos tienen el dataset pues publicado, tienen un correo donde dice un formulario para llenar y solicitar pues el acceso a esto. Entonces, bueno, solicité este dataset, me lo compartieron, viene con 3 carpeticas, que son las mismas imágenes en escala de grises, y unas máscaras. Entonces, en base a este dataset, fue que hicimos el entrenamiento de una red neuronal para identificar los puntos calientes en los paneles. Entonces, ¿cómo lo hice? Usé una red preentrenada llamada YOLO. Entonces, para hacer uso de esta red preentrenada, toca primero etiquetar todas estas imágenes. Aunque ellas vienen como con una etiqueta que al parecer la usaron para una red similar usando TensorFlow, pues me tocó hacer todo el proceso de nuevo porque, bueno,
eh, como yo lo hice con YOLO, necesitaba otros requerimientos. Entonces, en pocas palabras, lo que hacía era que abríamos este archivito de Python y teníamos que entrenar a la red y decirle, por ejemplo, que esto era un panel, y supongamos, pues por acá tenemos un punto caliente, es una suposición, pues le decíamos que eso era un punto de calor. Esto proceso lo hice así, alrededor de 400 imágenes, 450, entonces pues me llevé bastante tiempo haciendo eso. Luego de que tenemos el datasets entrenado, bueno, esto nos genera un archivo CSV donde están las coordenadas pues en cada imagen nos indica dónde tenemos el panel y dónde tenemos el punto de calor. Ya vamos a abrir acá. Mira, por ejemplo, nos muestra para cada imagen, nos dice dónde están las coordenadas, dónde está el panel, donde hay un punto de calor. Y en base a estos ficheros, a estos datos, es que vamos y entrenamos la red neuronal. Para entrenar la red neuronal, yo usé Google Colab debido a que pues YOLO requiere que el PC donde se va a entrenar la red neuronal tenga una tarjeta NVIDIA, aunque yo la tengo, pues la mía no es tan potente, entonces usé Google Colab porque Google Colab nos da esta ventaja de que viene acelerado por hardware, tiene pues GPU y esto viene pues por parte de Google, entonces nos evita pues que algún problema de funcionamiento. Bueno, los datos, toda la información la subimos a Google Drive, pues teniendo en cuenta pues que esto viene siendo de Google Colab se conecta con Google Drive, allí llevamos los archivos, comprimimos las imágenes que van a usarse para el entrenamiento y para la validación, abrimos los archivitos que son el object.data y el .name, acá simplemente lo que tenemos son bueno, no me deja abrirlo, pero creo que por acá sí. No, lo que tiene son unas direcciones. El .name tiene los nombres de las clases, en este tiene unas direcciones que se van a usar luego, y en este último tenemos toda una información donde viene la red neuronal de YOLO, y esto pues contiene un montón de redes convolucionales que ya vienen pues preentrenadas, y lo que hemos de modificar nosotros son el número de máscaras que vamos a usar, el número de filtros que se hace con esta formulita, y los anchors, que eso se calcula luego, les muestro cómo en Google Colab. Esto se hace 2 veces, para esta y para esta. Y toda esa información se lleva a Google Drive y se llama acá en Google Colab. Entonces esto es como Jupyter. Sí, me imagino que todos han usado Jupyter, es como esta plataforma de Python que viene pues como por brains y uno puede ir ejecutando. Lo primero que debemos hacer es clonar el repositorio de GitHub de la persona que creó YOLO, que es esta persona. Bueno, seguimos estos pasos, esto pues va a quedar como en forma de tutorial, pues no lo he adecuado pues como por falta de tiempo, pero será lo que le voy a entregar al profesor Freddy. Y bueno, ejecutamos todo esto, eso se puede hacer de la misma manera en una consola de Linux. Si alguien usa Linux, pues simplemente clona esto, pues hace el mismo proceso. Lógicamente pues las carpetas van a ser distintas porque ya va a estar en el PC local. Y en pocas palabras es seguir un conjunto de pasos que es ejecutar esto que llama unas funciones que nos permiten luego mostrar las imágenes. Acá simplemente hacemos un movimiento pues, de carpetas usando esta librería. Llamamos la información que tenemos acá en el Drive. Verificamos qué carpetas tenemos. Lo que tenemos estas, pues que si van a ver, son estas dos mismas. Y bueno, en pocas palabras, lo complicado era etiquetar las imágenes porque eso sí me costó, pues me tardé bastante tiempo haciendo eso. Eran por ahí 2 horas diarias, 3 horas y hacía 60 imágenes como mucho. Listo. Luego lo que hacemos es que como habíamos subido unos archivos .zip, pues los subimos, los descomprimimos y vamos a ver pues quiénes sostenemos las imágenes de prueba, las imágenes de validación. Qué pena si bajo tan rápido, solo que por cuestión de tiempo. Bueno, al final lo que hacemos es
¿Qué pasa? La red de YOLO es bastante pesada, entonces si vamos a entrenar esa red de YOLO acá en Google Colab, eso va a tardar demasiado y esto tiene como un tope de ejecución, un tope de funcionamiento, porque supongo que si uno lo quiere usar ilimitado, pues tocará pagar. Entonces, para no usar la red de YOLO completa, usé una que es como una versión más liviana que se llama el YOLO Tiny. Entonces esta sí me permitió pues entrenar la red, aunque Google Colab me permitió hacerlo durante 4 horas, a la cuarta hora se me murió, ya no me permitió seguir entrenando. Pero algo muy interesante es que acá, en esa carpeta, nos va poniendo cada 1000 iteraciones, nos pone los pesos, es decir, el modelo. Y en caso de que se cierran, como me pasó a mí, te deja el mejor modelo, te lo guarda con un best, pues que te dice que es el mejor. Luego de haber entrenado la red, pues ya bueno, esta es la otra opción, si lo vas a hacer con el modelo de YOLO completo, pues ya se puede hacer. Y ya pues luego de entrenar la red, lo que sigue es hacer las pruebas. Entonces, venimos por acá es donde probamos nuestro modelo. Lo que hacemos es ejecutar este comando, que se puede hacer de igual manera en Linux, en lo que vamos a la carpeta que fue la que clonamos del repositorio, el darknet, le decimos que vamos a hacer una detección de imágenes. Bueno, esta red preentrenada se usa demasiado para estos temas de detección de objetos y son muy buenas. Es muy buena para, por ejemplo, cuando se va a hacer detección de objetos con video en tiempo real, es muy útil. Y tenemos que entregarle, entonces, la información que les había dicho ahora, estos tres, los de .data, el .names y este otro, que están en el drive. Entonces acá está la dirección, el .data, el CFG, el modelo y la imagen que vamos a verificar. Entonces simplemente ejecutamos. Entonces él acá nos muestra pues los porcentajes y vamos a ver la imagen, pues va que nos pone unos recuadros, nos dice cuáles son los paneles y nos identifica dónde van puntos de calor y nos pone pues el porcentaje de cada uno. Por ejemplo, este del 44%, pues se puede omitir. El de abajo veo que es del 33%, pues se puede omitir, pero este sí es más llamativo. Esto yo se lo presenté a los de Selenium, a los chicos de Selenium, en sí a Giovanni y a Nicolás que es egresado pues también de acá de la universidad, e hicimos una prueba pues ahí en medio de la presentación hicimos esta prueba y fue algo muy interesante porque vimos pues que efectivamente sí funciona la red. Voy a subir una imagen que no estaba dentro de la carpeta de pruebas, que es esta. Se la voy a entregar al modelo, es decir, vamos a cambiar la ruta de la imagen y vamos a ejecutar. Listo. Vamos a ver que nos muestra varios paneles y nos muestra varios puntos de calor, pero vemos que tenemos unos de 55, el 40, el 40 y uno del 89 que nos llama más la atención. ¿Qué pasa si luego vamos? Perdón, este es el otro PAE. Si abrimos esta imagen por acá, la misma que era la 637, y vemos que efectivamente pues ellos, la persona que hizo este dataset, que al parecer hizo otra red con TensorFlow, asumo por la forma en la que etiquetó las imágenes. Si superponemos estas dos imágenes, ya la tenía abierta, esta y esta, nos va a dar precisamente, bueno, ahí se ven cuando hago el cambio, que es este mismo punto de calor que nos identificó acá. Entonces, en sí este es el resultado final. Lo dio pues por cuestión de tiempo y el alcance. No puedo continuar como con la parte de adquisición, dado que pues yo acá finalizo pues la carrera. Entonces, si de pronto algún otro estudiante en formato de PAE quiere continuar con esto, con la parte de la adquisición, que ya sería, no sé, usar la cámara termográfica en un dron y crear algún hardware que permita enviar una base de datos, pues el proyecto queda abierto. Los muchachos de Selenium dijeron pues que queda abierto y sería muy bueno darle continuidad, y quedaron pues contentos con el resultado obtenido. Entonces este es el primer PAE. No sé si de pronto quieren decir algo, algún comentario, pregunta.
comentario cortico. Ahí ese código que le estaba presentando en Colab, eso viene mezclando texto, pues, como explicativo. Es como para entregar un informe, ¿no? Es como muy académico. Uno puede poner Sí. texto ahí explicando lo que está haciendo. De hecho, entiendo que lo que hizo Juan fue adaptar un archivo que ya venía, pues, como de guía, de tutorial. Y vas mezclando código ahí para mostrar paso a paso lo que se va haciendo. Eso va a quedar disponible. La idea que tenemos es que si alguien quiere usar luego el YOLO, pues la librería, pues tenga ahí los pasos para poderlo usar en otro contexto. O sea, no solo va a ser el tema de paneles, sino para hacer identificación de objetos en imágenes con redes neuronales convolucionales. Y más o menos con la explicación que él tiene ahí, que él da, pues se puede llegar a desarrollar una aplicación completa como la que nos mostró Juan hoy. Sí, es que de hecho el archivo original, que también está pues de YOLO, eso es larguísimo, eso tiene un montón de, uno puede ejecutar muchas cosas, puede ejecutar lo que les decía de los videos, no, eso tiene un montón de cosas, pero entonces yo en el camino, pues claro, fui eliminando lo que no necesitaba y fui adecuando a lo que, pues a esta aplicación. Entonces en sí, ese es el resultado. No sé si de pronto algún otro profesor, algún compañero tienen algún comentario. Yo creo, Juan, si quieres que avancemos con el otro PAE. Listo. Entonces, el otro PAE consistía en un diseño de vamos a SolidWorks. Acá fue donde se hizo pues como la parte esencial del PAE, que era el diseño de un gripper para un sistema de armado de cajas automático usando un brazo robótico. Este PAE se hizo en conjunto con la empresa de I3 Automatización, con Emerson, que es el encargado de la empresa, el gerente. Entonces, bueno, este fue el gripper que se diseñó en SolidWorks. Yo antes de esto no sabía usar SolidWorks, pues la verdad nunca lo había usado, nunca lo había instalado, pero pues me tocó hacer cursitos. Mira que por acá hice un curso de SolidWorks y yo haciendo un montón de ejercicios. Y bueno, llegamos a esto, diseñé como tal las placas, donde solicité ayuda porque me embalé, porque pues, digamos que eso es más un tema de alguien que estudia mecánica, era diseñar este mecanismo. Que usando un pistón nos permitiera garantizar un movimiento, que acá en el pistón es lineal, pero acá nos genera un movimiento, un ángulo de 90 grados. Acá sí, pues no fui capaz de hacer eso muy bien, entonces un amigo de mecánica pues me reuní varias noches y pues él me fue como colaborando, me iba diciendo qué hacía y bueno, me guió pues como en ese sentido para poder diseñar esta partecita tan sencilla, pero pues no, como mi ingeniero de control no me llegaba eso a la mente. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar, voy a prender la cámara, voy a dejar de compartir para que sea más grande. Listo, ya me ven. Luego lo que hice fue pues imprimir esto en una impresora 3D. Esto fue gracias también al laboratorio de diseño mecánico que está allí en el núcleo de Río. El que maneja este laboratorio es el profesor Wilfredo Montealegre, no sé si me acuerdo que es Freddy. Entonces se imprimió en una impresora 3D, como ven acá. Tocó comprar el pistón, porque claro, esto sí no se imprime. Se compró en una empresa, en una tienda llamada Microautomación. Bueno, se lo fabricaron y lo enviaron desde Bogotá, apenas llegó ayer. Entonces, van a ver pues que es esto mismo, lo que estaba allí, y con el pistón garantizamos ese movimiento de 90 grados. ¿Para qué es ese movimiento de 90 grados? En sí, y estos huequitos, que ya les voy a mostrar luego unas fotitos que tomé ahorita, precisamente en la empresa I3 Automatización. En estos huecos vienen lo que son unas ventosas. Las ventosas en sí son como unos chupos, es decir, que con aire comprimido succiona, pues jala algún objeto. En este caso la caja que queremos armar, que viene plegada, la toma y con este movimiento de 90 grados pues hace que la caja quede cuadrada y ya el brazo mueve la caja por una guía que entrega pues la caja armada. Entonces voy a volver a presentar, pues a compartir pantalla. Pues debo decir que ahorita que estaba ya montando esto al brazo robótico, pues iba a grabar un video y me pasó la de los viejitos que van a grabar, creen que están grabando y no grabaron nada. Entonces así mismo me pasó y bueno, acá tenemos
el gripper ya montado en el brazo robótico. Esto es de una empresa llamada, de una marca llamada Universal Robots. Esta marca es danesa, de Dinamarca. Entonces se ensambló tal cual, pues en el brazo. Estas son las ventosas de las que les hablaba. Y esto que vemos acá negritos es un generador de vacío. Generador de vacío. Eso sí, allí no se pudo hacer la prueba completa porque allí no tenían el otro generador para alimentar este cilindro neumático. Y por otro lado, allá nos dimos cuenta de que este generador de vacío no, o tal vez los chupos no tienen como la capacidad de levantar esta caja. Se probó con otras cosas, con cuadernos, con cajas más pequeñas, y pues sí permitió levantarlos. Entonces en sí se hizo el diseño, se realizó el montaje. Hace pues como todo, se ve mucho más claro todo el sistema pues extendido, el cilindro y las ventosas. Entonces también fue necesario pues tomar como la información, el datasheet de este elemento, buscar las medidas, saber dónde poner los puntos para la tornillería y pues todo el tema. Además, pues algo interesante, y es por si alguien desea imprimir algo en 3D, los muchachos de allá de laboratorio me dicen que hay material de sobra y muy poca gente usa el servicio. Entonces, es recomendado pues que lo usen. Y por otro lado, pues, la verdad no sabía, uno diseña acá en SolidWorks y, por ejemplo, para ensamblar estas dos piezas, siempre toca dejar una holgura, porque si no, pues cuando eso imprime y eso está ya en sus manos y uno lo va a ensamblar, eso de por sí no ensambla. No ensambla pues porque queda todo preciso, algo no entra. Entonces en sí este es el otro PAE, en el que está pues, bueno, estas son las ventosas, como les decía. Y acá vamos el gripper con el movimiento de los 90 grados. Como les decía, iba a grabar el video y grabé mal, entonces no tengo como el comprobante. Pero de igual, este es otro proyecto también que se puede darle continuidad, porque luego de que pasa por la guía, la caja debe pasar por un proceso de encintado. Pues hay que encintar la parte de abajo para que quede ya pues, totalmente armada, y para eso pues toca pasarla por un rodillo o bueno, la persona que quiera continuar, si a alguien le interesa, pues claro, ya diseñará esa parte como desee. Y bueno, en sí ese era el otro proyecto. Si han sido comentarios, preguntas. Sí, Juan, una pregunta. ¿Llegaron a hacer la programación del brazo allá en la empresa? ¿Alcanzaron? Sí, pues es que también, como te decía, como no teníamos, ellos sí tenían un eyector para alimentar este cilindro neumático, pero se lo llevaron. Entonces no hubo manera de poder programar esta etapa. Y por otro lado, sí programé la etapa donde el brazo viene, coge la caja, sube, la voltea, pero este chupito y este generador de vacío no genera al parecer la presión suficiente para levantar esta caja que era tan grande. De hecho, hasta allá fui al cuarto de reciclaje, buscamos otras cajas y no fue posible, pero pues sí se programó, aunque se hizo la prueba como con una carpeta, y sí, esto funcionó sin ningún problema. Funciona bien, la verdad funciona correctamente. Debido pues, a que no tenían como el generador de vacío adicional, no fue pues como posible hacer toda la aplicación completa. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más le quiera comentar algo a Juan. Juan, yo te quería preguntar por el segundo, el segundo PAE. Ahí tú tuviste que hacer un trabajo como, pues sí, como muy, muy de la mano como con las partes de la ingeniería mecánica. Y pues tú lo hiciste solo, recibiste colaboración de las personas del laboratorio donde fuiste a trabajar para imprimir las piezas, o todo lo habías hecho tú, ellos te dieron las indicaciones de cómo trabajar todo para que pudiera después imprimirse fácilmente la pieza. Bueno, pues al principio, por ejemplo, miren que acá no tengo
como la tornillería para ensamblar esta placa con esta placa. Entonces son cosas que uno se da cuenta después. Entonces ahí sí, ya con los muchachos ya del laboratorio de diseño mecánico, yo pues hablé con ellos y pues con ellos les pedí ayuda. Entonces uno me dijo, si quiere bien, y acá le ayudamos a hacer con calor, se hizo las perforaciones para poder ensamblar pues estas dos placas. Sí. O sea que yo creo que si se va a usar el Míralas por acá. servicio, si se va a usar el servicio del laboratorio, sí es importante como pedirles que le revisen a uno el diseño antes de imprimirlo, porque, Sí, porque ellos le pueden dar a uno muy buenas ideas, porque pues no somos expertos en esos temas. Sí, otra cosa que me dijeron ellos es que siempre que manden a imprimir algo en 3D, manden el ensamble porque ellos revisan y ellos dicen, bueno, si yo le mando pieza por pieza de manera individual, es que otra cosa que me pasó al principio, no les dije que esta pieza, por ejemplo, venía 2 veces y que esta venía 2 veces. Entonces me dijeron, ya eso está listo, y fui yo a la universidad, cuando miré, y claro, solo salió una vez. Entonces me iba parece que tenés que mandarme el ensamble, porque así yo ya miro, yo ya me doy cuenta que esto viene acá, que por ejemplo esta pieza me tocó lijarla, porque como le decía, el tema de holgura quedó muy gruesa. Entonces me dijo, bueno, si vos me mandas el ensamble, yo puedo mirar y bueno, le genero una holgura a esto, entonces le vamos a quitar un poquitico de grosor. Entonces sí, ellos apoyan en todo ese sentido. Si uno tiene alguna duda, ellos le ayudan con temas de diseño, aunque pues yo me di cuenta ya bastante tarde. Pero muy interesante el trabajo, los 2 trabajos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más quiere comentarle algo a Juan Esteban? Por aquí dice el profesor John Edwin que quisiera verlo funcionando, que si nos puedes compartir el video después. Juan Claro, Esteban. Sí. Sí, sería genial, también quiero pues hacer eso. Ya toca rayar pues la cuestión de tiempo y conseguir este generador de vacío adicional para poder alimentar el cilindro neumático y unas cajitas así planas para armarlas. Bueno, muy bien. Juan Esteban, muy bien. Excelentes los trabajos, dice por aquí la profesora Mónica. Gracias, profe. Y bueno, pues entonces continuamos con María Paulina. Sí, profe, Hola, buenas. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Juan Esteban, que estés bien. Bueno. María Paulina, ya tienes la palabra tú, perdón. No, tranquila, profe. Ya les voy a compartir. Bueno. Listo. Entonces vamos a comenzar pues como con una pequeña presentación para después pasar a mostrarles pues como el resultado final. Bueno, yo estoy trabajando con un dashboard para los laboratorios de la Facultad de Minas. Primero les voy a presentar los objetivos, después vamos a hablar un poquito como qué es un dashboard y las posibles herramientas en las que se pueden desarrollar o las más conocidas. Después vamos a identificar como los indicadores de interés que teníamos pues para presentar respecto a los laboratorios, luego las propuestas y la conclusión. Bueno, entonces los objetivos el principal era implementar una herramienta digital que nos permitiera visualizar, gestionar y presentar diferentes indicadores de los laboratorios de la Facultad de Minas. Como específicos era pues en primer lugar buscar las posibles herramientas para hacer esta presentación y gestión de información. También me debía capacitar y apropiarme de la herramienta para pues ver cuál era la forma más beneficiosa para gestionar y visualizar los datos, y finalmente hacer un diseño y el desarrollo pues del laboratorio para la Facultad de Minas en conjunto con la dirección pues de estos laboratorios. Bueno, entonces un dashboard es una herramienta que nos permite pues como que visualizar, analizar y muestrear métricas e indicadores claves que hacen que se logre pues como una supervisión de una empresa o un proceso específico. Para este caso entonces queremos como darnos cuenta en especial cómo está el tema de los mantenimientos de los laboratorios de nuestra facultad. Las más relevantes es que esto pide
pues esto, aparte de que nos permite pues una visualización de datos, a diferencia con las herramientas pues tradicionales, permite esa visualización pero de manera interactiva, donde ya nosotros pues podemos, como depende de lo que necesitemos saber, mirar si es por años o un filtro pues como específico según la necesidad que tengamos. Presenta los datos de manera operativa y analítica, y aparte pues estos pueden ser cargados a la nube. Bueno, acá está un poco la ruta de trabajo que seguí, donde pues primero me capacité con la herramienta. Aquí les cuento pues que yo estuve al inicio del PAE, en la primera reunión les presenté pues que estaba trabajando con Google Data Studio. Esa es como la herramienta que tiene Google para hacer este tipo de tableros, y hace como un mes y medio, o bueno, no, 2 meses, me migré de herramienta a trabajar en Power BI. A pesar de que Google Data Studio pues era muy chévere, y como la universidad tiene como todas las, pues como la conexión con la cuenta de Google, la mayoría de nosotros pues tenemos una cuenta de Google, por decirlo de alguna manera, completa. Digamos que era un poquito el tema de procesamiento, el pues cargar los datos, entonces me decidí cambiar a Power BI. Luego hubo un procesamiento de los datos. Desde la dirección de laboratorios me enviaron pues como información sobre algunos pues con los que se podían determinar diferentes indicadores, que en un momento les voy a comentar cuáles son. Y luego hice pues como una estructura y un diseño preliminar. Este diseño preliminar se hizo en Data Studio, y ya pues el diseño final sí se los voy a presentar en Power BI. Luego socialicé con las personas de la dirección de laboratorios, donde ellas me dieron como consejos o qué posibles otros indicadores podríamos mostrar y cosas así, y ya pues están los ajustes y el diseño final. Perdón, acá los indicadores pues como que vamos a, pues, o sobre los temas que se van a mostrar data, es sobre el mantenimiento de los laboratorios de la Facultad de Minas en el 2021, debido a que es pues como la información que tiene disponible la dirección de laboratorios, y también acerca como del estado de los recursos, pues de los diferentes equipos. Bueno, entonces acá está la propuesta preliminar, que será pues un tablero en Google Data Studio. Digamos que vamos a tener pues un menú interactivo donde se presentaba pues primero los mantenimientos, luego la criticidad de los equipos y diferentes. Y ahora ya la propuesta final entonces se migra a Power BI, y vamos a verla en este momento. Ay, perdón. Entonces, esperen un segundito. Listo. Entonces, bueno, la idea es pues como llevar la imagen institucional, aunque hay que ajustar pues algunos temas como con comunicaciones. Aquí tenemos como el total de mantenimientos que se hicieron en el 2021, que son 136, y pues para contextualizar un poco, en la universidad se trabaja con diferentes servicios. Tenemos los mantenimientos preventivos, que fueron 69, y los mantenimientos correctivos, que fueron 29. Además hay otros servicios que son las calibraciones y los diagnósticos. Entonces pues en ese tablero podemos, esperen un segundo porque eso no me baja allá. Vamos a encontrar distintos filtros, poder filtrar el tablero, por ejemplo, por mes, no sé, ponerlo en junio. Entonces ahí vemos pues que todas las gráficas nos van a pues como a mostrar información, o van a ser filtradas pues según lo que le estamos aplicando. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya, por ejemplo, en junio, perdón, qué pena. Entonces, por ejemplo, vemos que en junio tenemos pues 8 de preventivo, 12 de preventivo también con calificación, y así sucesivamente. Y vamos viendo otros. Voy a quitar los filtros para que sea más data. ¿Por qué no me está? Esto no me está mostrando todos. Qué pena con ustedes.
No sé qué pasó. ¿Dónde está Oli? Me perdió. Ups. Listo ya. Qué pena. Bueno, entonces nosotros lo que quisimos fue enfocarnos en cuanto a los servicios, mostrarlos pues desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en primer lugar, mostrar cómo a lo largo de los meses qué tipos de servicios se hacen, ¿cierto? O qué tipos de servicios se hicieron en el año. También, como dependiendo del eje misional, porque nosotros sabemos pues que en nuestra universidad está la docencia, la extensión y la investigación, dar cuenta como según ese eje qué tan necesario son los, pues qué cantidad de mantenimiento de servicios hay y también pues de una vez de qué tipo. Entonces, por ejemplo, vemos que en docencia de los pues es como de los que menos requiere y tenemos pues que está correctivo, diagnóstico y preventivo. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos tener toda la información de nuestro departamento de eléctrica y de energía eléctrica y automática, pues vemos que no es la cantidad, pues en total solo se hicieron 10 de los 137, entonces no es que requiramos de muchos mantenimientos a lo largo del tiempo. Y bueno, ya por acá abajo entonces también podríamos saber la cantidad de salarios mínimos que se necesita para cada laboratorio. Por ejemplo, un ejemplo es que el laboratorio de la profe Clara pues requiere de 6.62 salarios mínimos para los mantenimientos que tuvo el año pasado. Es que este no es mi mouse. Bueno. Y ya aquí también al final se quiere mostrar pues como una comparativa de la inversión que se hizo en el 2020 versus la del 2021. Bueno, una cosa, acá en 2021 solo hay datos hasta junio, pues porque obviamente no tiene mucho sentido que se haya gastado más durante la pandemia. Entonces no se está comparando todo el año 2021. Bueno, y ya finalmente también se quiere mostrar pues como información relacionada al estado de los equipos. Entonces, por ejemplo, vemos que los equipos de la universidad, ya les voy a mostrar, pues los podemos caracterizar, pues su estado lo podemos definir por 3 aspectos principales: la criticidad, la robustez y la obsolescencia. Entonces la criticidad es como pues qué tan, o sea, como qué tanto cuidado hay que tener con el equipo, ¿cierto? La robustez relaciona ya pues como su costo, si se tuvo que hacer una inversión muy alta para adquirirlo o si se hizo una, pues o si tiene una robustez baja. Y la obsolescencia es como esa vida útil que tienen los equipos. De estas 3 como características del estado de los equipos, podemos ver que la mayoría de los equipos de nuestros laboratorios tienen una criticidad alta y también que, por ejemplo, la mayoría pues tiene una robustez muy baja, es decir, que pues para adquirirlos se gastaron menos de 20 millones de pesos. Y la gran mayoría pues tienen una vida útil de 10 años, inclusive en la universidad pues hay equipos muy, muy antiguos. Y ya pues la idea aquí con estas otras gráficas es mostrar como la comparación pues de cómo según es la obsolescencia, qué robustez tienen los equipos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo, pues los equipos que tienen vida útil de mayor de 10 años, la gran mayoría pues no son tan costosos, tienen una robustez menor a 20 millones y así. También lo podemos ver por departamentos, por ejemplo en nuestro departamento, pues de los datos que tienen registrados, tenemos 5 equipos que se adquirieron pues que tienen una robustez menor a 20 millones, un equipo que tiene una baja que está entre 20 y 50 y de 4 no tenemos información al respecto. Y ya pues esto fue como lo que desarrollé. En cuanto a las conclusiones, como le comenté pues a las personas de la dirección del laboratorio,
pues junto con la profe Mónica, es como que muy importante seguir fortaleciendo las bases de datos, ya que en esta información no se venía como recopilando, pues sí tienen información por los años, pero no como, no necesariamente tiene que ser en los mismos formatos, porque pues la idea del PAE era pues tratarlos, procesarlos, organizarlos, pero digamos que no tienen información sobre las mismas variables o características que les presenté para todos los años, sino como que va variando. Entonces la idea pues y la recomendación que hice como personalmente a las personas de la dirección es que manejen los datos de la misma manera. También quedamos con el compromiso de darles una breve capacitación sobre el uso de Power BI. Y pues sí, ya como en lo personal es que pues es una herramienta muy chévere y que es mucho más amigable. Bueno, no, ambas en realidad son muy amigables, pero Power BI corre más rápido, es más fácil pues administrar los datos desde Power Query y ya, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante ese trabajo también. No sé si la profe Mónica, que fue la que es la directora del PAE, quiere comentar algo. Hola, sí, gracias Paulina, gracias Eli. Em, sí, pues digamos que el PAE de Paulina surgió a partir pues, de una necesidad de la dirección de laboratorios de empezar a generar pues este tablero de indicadores. Anteriormente en la dirección se venía recogiendo unos indicadores, pero parte del trabajo que yo he venido desarrollando con el equipo es precisamente definir esa batería de indicadores para ya poder pues como montar el dashboard. Entonces ahí la participación de Paulina fue clave pues para nosotros poder hacer ese ejercicio y tener un primer prototipo de cómo podría ser pues ya un diseño. Adicionalmente, pues esto hace parte, digamos, de lo que ha propuesto la decana para todas las oficinas, pues, o instancias de acá de la facultad, el poder tener indicadores de forma más visual y más rápida. Entonces, sí queríamos prototipar, pues, como rápidamente hacer un ejercicio de prototipado de cómo podríamos manejar los datos que teníamos en la dirección de laboratorios. Como lo dice Paulina, como la definición de los indicadores es relativamente reciente, hay muchos indicadores de los cuales no se tiene trazabilidad. De pronto el tema de mantenimientos, sí, porque algunos pues sí se ha llevado el registro, pero hay otros indicadores que hemos definido que apenas pues se va a empezar a generar pues como la recopilación de datos. Pero este es un primer prototipo pues muy interesante para nosotros desde la dirección de laboratorios. Y adicionalmente pues Paulina va a capacitar al personal, que es Lida y Andrea, para que ellas mismas alimenten pues como la plataforma. Gracias, sí, Freddy. No, iba a comentar primero, pues felicitar a Paulina ahí por el trabajo y a comentar, justamente en estos días hubo una convocatoria para empleo donde pedían un ingeniero electricista con conocimiento en Power BI. Y es que ahora como que hay pues el asunto del Big Data, el asunto de manejar esos volúmenes tan grandes de información y que al final toca representarlos de una manera concisa, como resumiendo pues todo lo que dice ese volumen de datos, me parece pues que es como muy importante actualmente. Y me imagino que para allá iremos y en algún momento tendremos que capacitarnos todos en manejar estas herramientas también. Solamente era eso. Bueno, muy bien. Yo quería preguntarle a Paulina acerca de los formatos, porque yo me he dado cuenta que cuando se va a trabajar con ese Power BI, el problema siempre es que la información está desorganizada y le toca programar, pues toca en otros lenguajes, de pronto en Python o en otros lenguajes, organizar la información para que quede con los mismos formatos y se pueda trabajar desde ahí. Quería preguntarte sobre ese proceso, si tuviste que hacer ese tipo de organización de la información. Pues, por ejemplo, que hay cosas que la información viene con diferentes formatos o con puntos y comas o con cosas diferentes que
que hay que estandarizar. Yo te quería preguntar si tuviste que hacer ese manejo de los datos y cómo lo hiciste. Vale, profe, pues ahí el profe John tiene la mano, pero ahorita ya le responde, él nos habla. Bueno, con eso digamos que en Power BI se puede manejar la data desde bases de datos de SQL. Mi alcance pues del PAE no llegó hasta allá porque las personas de la dirección de laboratorios pues tenían toda la información como en Excel. Entonces yo no tuve, pues, pero si uno quisiera puede hacerlo, puede hacer como exportarlo a Python, tratarlo allá y ya después cargarlo, pero yo directamente, porque él tiene muchísimas herramientas, bueno, no herramientas, sino como muchísimas fuentes de datos, o sea, literal en las fuentes de datos está SQL, está Excel normal, está Google Sheets, perdón, están páginas web, o sea, se puede extraer data de prácticamente cualquier lugar. Lo que sí tiene muy bueno Power BI y que de pronto sí hice, pues que es como ya para poder eh, manejar esos datos después de absorberlos desde esa fuente, es lo que tú dices. Eso sí es como con unos códigos, pero ellos al mismo tiempo en el Power Query es muy interactivo porque tú vas, como si fuera un Excel, tú vas poniendo como cambiarle el formato, pero si tú lo quieres ver en forma de código, él ahí te muestra el código que se inserta, como cuando uno está haciendo la administración de una página web, que uno pues pone la imagen ahí, pero si no ve el código HTML, pues le aparece todo el código para poder subir esa imagen. Entonces eso es pues como lo bueno, que ellos pues Power BI trabaja ahí con Power Query y uno hace la administración de los datos desde ahí, cambiando los formatos, eliminando columnas, agregando columnas y es como muy interactivo, pues es fácil. Pero supongo que cada vez dependiendo de la data hay más complejidad, porque yo sí tengo pues amigos que les toca como hacer conversiones en Python y después subirlo y de diferentes fuentes, pero hasta ahí no trabajé, la verdad. Hay que aprender. Bueno, Paulina. Pero muy interesante el trabajo que hiciste, de verdad que sí, en este momento muy utilizable también en todo lo que es las necesidades del medio. Perdón, John, que te quité la palabra, no me había dado cuenta que habías levantado la mano. Dale tú. Listo, te pregunto de una vez, aprovecho que activé el micrófono. Va relacionado con la pregunta anterior, y es que una de las cosas que siempre tenemos problema en cualquier empresa, en cualquier situación que queramos recoger todos los datos, la actualización de esa información es muy valiosa y a veces se nos pierden datos. Y eso pues ya pues no es parte en general del alcance que tú tienes, pero te pregunto, ¿alcanzaste a identificar procesos que se puedan automatizar para ese o recomendaciones que pudieras darnos siempre que podamos cambiar algo en el procedimiento? Porque en el análisis de datos tú vas a encontrar una información. Yo vi que no está todo. Vi que hay una parte que se ve que se pierde, hay datos que faltan. No, exacto. Pues, o sea, es que también es porque, por ejemplo, en unas gráficas no se veían los tres ejes misionales y una columna vacía, ¿cierto? Pero ahí es porque, por ejemplo, no hemos completado la data, ¿cierto? No es como que se haya perdido, sino que no, pues todavía no está como la información. Pero digamos que, pues algo que yo hablé en su momento con Lía y Andrea es que debería haber como una estructura, pues como genérica para todos los laboratorios que de una vez sea como en Excel o en Google Sheets donde hagan la solicitud y así como que quede la información respectiva, que quede el código, pues porque ahí ya tendríamos como también de dónde absorber la info, pues digamos que si tenemos Eso, y sería bueno que X equipo, recomendaras y siguieran con Mónica también, porque es que eso exacto, si es tuvieran muy importante, es de lo como más fundamental en este proceso. exacto, de dónde buscarlo. Y si, por ejemplo, esa información llega a estar siempre en el mismo formato, pues eso es como una obsesión que tengo ahorita, pero qué bueno sería si todo está en el mismo, pues en un formato similar o estructurado la de todos los laboratorios, después de podría tranquilamente alguno de los estudiantes pues del departamento desarrollar un RPA que la absorba y ya ella la vaya guardando en la base de datos y que simplemente sea pues volver a cargar el tablero, ¿cierto? Pues la fuente de datos del tablero, pero eso pues eso inclusive se podría llegar hasta ese nivel.
Gracias, Pauli. Sí, perdón, John, te interrumpí. No, que muchas gracias. Vale. Sí, en ese sentido, pues, digamos, la información que podamos recopilar directamente de dirección de laboratorios, podemos acoger muy bien la sugerencia que nos hace Paulina de articularlo de una vez, pues, con un formato que fácilmente se absorba, pues, desde el Power BI. Pero igual nosotros manejamos alguna información que, por ejemplo, de Kipú, de Hermes, que ustedes bien saben, pues, que es una de las dificultades que tenemos aquí en la universidad, es precisamente que ni los mismos sistemas de información que están dentro de la universidad se hablan. Entonces, ahí, pues, sí tendríamos que considerar de todas maneras que si hay una varianza, pues, en los formatos que vamos a manejar, pero el tema de la actualización de los datos es un punto sensible y un punto de riesgo en poder mantener esa tabla, pues ese tablero de control actualizado. Yo lo que había hablado con Lidia Andrea era establecer frecuencias de actualización, pues porque tampoco nos interesa estar actualizando diariamente, ¿cierto? No somos una empresa que tenemos que mirar cómo varía la bolsa, pues para poder tomar decisiones de inversión. No sé, nos interesa que actualizar trimestralmente como para que la comunidad conozca las inversiones. Entonces, digamos que nosotros ahí como los periodos de actualización pueden ser una ventana temporal un poco más amplia, pues de pronto sí es un riesgo el manejo de la información o cómo llega, pero es un riesgo que a la ventana temporal pues, que vamos a establecer para actualizar la información. Pero sí, hay un tema importante. Gracias, John. Gracias, Pablo. Sí, profe, inclusive puede ser cada 6 meses, pues cada semestre, porque el volumen pues de datos no es tan, pues tan grande, ¿cierto? Entonces, apenas es como que cada semestre se actualice qué se hizo en el semestre. Y sí, pues lo que hemos hablado, empezar a manejar un formato genérico para todos los laboratorios. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? O si no, pues entonces, Paulina, si quieres comentar algo final, como algún comentario final o... No, profes, pues que muchas gracias. Y de 3 PAEs con ustedes, con el semillero. Y todo fue pues muy bueno. Y no, pues en esos días tenemos que hablar porque se vienen las despedidas. Ay, sí. Pero sí, es bueno. verdad. Sí, los cambios ya de etapa, ¿no? Sí, bueno. Sí, yo de pronto, reiterando un poquito lo que dijo Freddy, sí, yo ya he tenido varios practicantes en empresas que están trabajando mucho con estas plataformas de Power BI. El semestre pasado tuve como 2, este semestre hay otros 2, o sea que sí es una herramienta que se está desarrollando, que se está usando mucho pues desde las empresas, importante que los estudiantes puedan desarrollar esas capacidades. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, Paulina, muchas gracias. Creo que lo más importante de este semillero es que esto es lo que brinda, como la capacidad de explorar otras áreas y de formarse en otros aspectos, en otros temas, en otras especialidades que de pronto dentro de los cursos formales es un poco más difícil abarcar. En cambio, aquí se dan muchas posibilidades de esto con los proyectos. Bueno, ¿quién quisiera continuar con la presentación? Yo puedo seguir, profe. Bueno, Santiago, muy bien. Sí, ya voy Entonces a te doy la presentar. palabra. Me avisan, porfa, cuando estén viendo. Ya estamos Sí, ya. viendo. Listo, perfecto. Bueno, el proyecto que yo realicé durante este semestre es la identificación de publicaciones de Twitter relacionadas con delitos. Este es un proyecto que estaba dirigiendo la profesora Mónica. Y bueno, empecemos. En cuanto a la agenda de la presentación, primero voy a hablar de la justificación del proyecto, luego los objetivos, una revisión de antecedentes, el desarrollo del proyecto, conclusiones, un trabajo futuro que se plantea y unas referencias. Bueno, como justificación del proyecto,
es que en la actualidad, en todo este desarrollo de las ciudades inteligentes, uno de los temas más importantes, de los que más hablan los entes gubernamentales, es la seguridad. Entonces, digamos que es un recurso muy importante para la toma de decisiones, digamos que se ajuste a la realidad, y en eso digamos que la tecnología puede jugar un papel muy importante como para brindar ese apoyo. Como objetivo general está implementar y evaluar una técnica para identificar y gestionar eventos relacionados a la seguridad ciudadana, esto a partir del procesamiento de los datos de la red social Twitter. Esa es la red social que se definió para este proyecto. Como objetivos específicos tenemos primero la revisión una revisión de antecedentes, luego definir una categoría de actividad delictiva para realizar todo el proyecto de construcción y validación de un modelo, definir, analizar y caracterizar las bases de datos que se extraen de esta red social, implementar y evaluar esta técnica que se crea, que de ella voy a hablar más adelante, y validarla durante todo este desarrollo. Bueno, como revisión de antecedentes, primero tenemos una investigación que se realizó en la ciudad de Bogotá. Esto tiene, digamos, un ámbito local, se desarrolló solamente para esta ciudad, que consta de la percepción de seguridad de las personas para analizar a través de modelos de Big Data. Y el segundo artículo es la detección de publicaciones relacionadas al crimen utilizando un sistema de filtrado SVM, que es un modelo de Machine Learning. Esta investigación se desarrolló en Sri Lanka, y digamos que en esta es en la que más me basé para realizar el proyecto. Me basé más que todo en esta por digamos, la integración que hay entre etapas del proyecto, porque esta que se realizó en Bogotá, digamos que tiene varios componentes, varias aplicaciones independientes que se integran, pero no de una manera muy eficiente, además de que se utilizan, por ejemplo, bases de datos que son no relacionales. Entonces el entendimiento de esas bases de datos es un poco más complicado y requiere de más tiempo de estudio. Entonces, bien, la hoja de ruta del proyecto inició con una colección de datos. Eso es, digamos, la extracción de las publicaciones. Luego se llevó a un preprocesamiento de la información, que es, digamos, la limpieza de estos datos. Enseguida voy a hablar de ello. Luego la preparación de los datos, que es transformación numérica de todo ese texto que se extrae. Y finalmente una segunda etapa de filtrado para disminuir el error. ¿Por qué es una segunda etapa de filtrado? Porque digamos que a partir de la extracción inicial que se hace, se pueden ir tweets que en realidad no sean relacionados con el crimen. Entonces por este caso se implementa una segunda etapa de filtrado. Bueno, como primera parte de la recolección de los datos, se utilizó el entorno de desarrollo de Python. Se realizó la conexión con la interfaz de desarrollo de Twitter a través de una librería llamada TweetPy. Esa interfaz de desarrollo de Twitter es la que pueden ver en la parte de abajo. Es, digamos, un dashboard que permite, digamos, crear herramientas que se llaman APIs, que, digamos, nos permiten esa conexión con los entornos de desarrollo. Entonces, a partir de esa interfaz de desarrollo de Twitter se pueden extraer esa información de los usuarios de la red. Para el caso del proyecto se extrajeron 5.000 tweets alrededor de toda Colombia. Digamos que inicialmente lo había hecho solamente para la ciudad de Medellín, pero la cantidad de tweets que se extraían, digamos, en una sola bajada eran muy pocos. Entonces lo amplía a toda Colombia, pero digamos que se le puede dar también ese ámbito local. Bueno, y la actividad delictiva que se definió fue el hurto o robo. Bueno, esta es, digamos, una pequeña demostración de los datos que se extraen. Digamos que los campos principales fueron el ID del usuario, el texto del tweet, y se pensó traer el lugar. ¿Cuál fue la dificultad con traer el lugar? Que, digamos, las personas cuando realizan una publicación, generalmente no tienen activa su ubicación. Entonces, en el caso de que se extraiga el lugar, solamente me va a traer el nombre de la ciudad. Y para, digamos, hacer un modelo, o digamos una representación más gráfica y más eficiente, no es como muy diciente solamente tener el nombre de la ciudad. Para esto, digamos, esto es un data frame. Para esto se utilizó una librería de pandas. Y bueno, uno de los conceptos, digamos, más importantes a trabajar en este proyecto es el procesamiento del lenguaje natural.
Este digamos que es un campo que le permite a los computadores derivar el significado del lenguaje humano. Lo que pasa es que los computadores no entienden, digamos, las palabras de las personas y mucho menos van a saber diferenciar, por ejemplo, si alguien escribe en un idioma o en otro. Entonces, digamos, ese procesamiento le va a permitir al computador entender números. La idea es llevar el texto a un contexto numérico para que lo pueda entender digamos, las computadoras. Bien, ya la segunda etapa del proceso del proyecto es el preprocesamiento de datos. ¿En qué consiste esta etapa? Consiste en filtrar, digamos, limpiar el texto para que se haga lo más entendible posible a, digamos, estas computadoras, para poder llevar estos modelos numéricos mucho más fácil. Para esto se utiliza un conjunto de librerías llamada NLTK, que digamos, todo eso se desarrolló a través de código, cada una de estas etapas. Primero una parte de tokenización, que es, digamos, separar cada publicación por palabras, eliminar esas palabras que son vacías, digamos, conectores o sí, palabras que no tienen ningún significado para el texto. También se eliminan signos de puntuación, se normalizan las palabras para que todo quede en minúscula, por ejemplo. Lematización es llevar, por ejemplo, plurales a singulares o llevar los verbos a infinitivo. Y se eliminan, por ejemplo, lo que son las tildes. Digamos, devolviéndome un poco a esta parte del texto que se extrae directamente, ese proceso de preprocesamiento, digamos que me elimina todo eso de menciones de usuarios, todo lo que son emoticones o enlaces, lo que son numerales, que digamos eso no genera ningún tipo de significado en el texto. Y luego de esta etapa se llega a esta manera de tener los datos. Si se puede ver ahí, ya no hay ningún emoticón, ya no hay ningún enlace, no hay menciones ni numerales. Y digamos que esa es una manera de limpiar la información para que sea más entendible al próximo proceso. Ahora, si ustedes pudieron ver acá, bueno, de pronto no lo vieron, tenemos, ya no descartamos el lugar y pusimos un campo de polaridad. Digamos que esa fue una parte en las que más me estanqué porque no sabía realmente cómo continuar con el modelado, pero consultando me di cuenta que algo que me iba a ayudar bastante era realizar este análisis de sensibilidad de cada uno de los tweets. Eso consiste en identificar cuál es la polaridad de cada publicación. Eso se refiere a, por decir algo, una publicación, qué tan relacionada, digamos qué tan violenta, qué tan relacionada al crimen puede ser. Entonces digamos que de esos 5.000 tweets que se analizaron, se pudieron, a partir de esta librería TextBlock, se puede analizar que hay 132 tweets que, si bien tienen esa condición de tener palabras relacionadas al robo, son positivos. Hay, digamos, 125 que son negativos y 4.743 que son neutrales. Digamos que para poder definir esta caracterización de los tweets, se tiene como un punto de quiebre que es igual a 0 en esa polaridad que se va a ir determinando de toda la publicación. Digamos que, por ejemplo, ahí todo el documento tiene una polaridad negativa, muy negativa, de menos 55. A cada tweet se le asigna como una polaridad, y si es menor que 0 se caracteriza negativo, si es mayor que 0 se caracteriza positivo. Esto, digamos, esa polaridad lo que me va a ayudar es a poder realizar un entrenamiento más adelante del modelo que voy a crear. Eso lo voy a mencionar más adelante. La tercera etapa del proyecto es la preparación de los datos. ¿En qué consiste esta etapa? Consiste en llevar ese texto ya limpiado completamente, llevarlo a números. Y llevarlo a números es llevarlo a vectores, para que, digamos, lo pueda entender el computador y pueda realizar bien el modelo. Para esta preparación se utilizó un algoritmo que se llama TF-IDF, que lo que me hace es que me relaciona la frecuencia con la que aparece un término dentro de un documento. Entonces, por decir algo, digamos que la palabra principal que yo estoy analizando es el robo. Entonces el programa lo que hace es que me identifica cuántas veces va a aparecer la palabra robo en todo el documento. Y digamos que ahí me arroja un valor ponderado. Luego me analiza. Esa, digamos que sería la primera parte, que es la frecuencia del término. La segunda parte, que sería la frecuencia inversa del documento, lo que hace es que me dice cuántas publicaciones, digamos cuántas líneas contienen esa palabra.
y a partir de ahí, a través de esta operación matemática, me va a arrojar un valor entre 0 y 1. Digamos que a cada palabra de todo el documento se le va a dar ese valor entre 0 y 1, y las que tengan un valor más acercado a 1, digamos que van a ser las palabras más importantes, que para nuestro caso serían las palabras relacionadas con el crimen. Digamos que ya cuando tengo toda esa matriz completa, con todas las líneas de publicaciones y digamos cada columna con un valor entre 0 y 1, es que podemos realizar el proceso de Machine Learning. El Machine Learning es como un algoritmo que nos permite crear un modelo de aprendizaje automático en la que yo le doy las herramientas al modelo para que se entrene. Y posteriormente también le doy herramientas de prueba para que él, digamos, pueda probar esas capacidades que él adquirió automáticamente y me pueda predecir un resultado. Para eso se utilizó la librería scikit-learn, que me permite realizar como todos esos modelos de Machine Learning. El modelo que se definió para este proyecto es el filtro SVM. Esto, digamos, es un soporte de máquinas vectoriales que lo que hace es que me separa toda la información que yo tengo en dos campos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que hay una separación entre los verdes y los rojos, y si aplicamos esto a nuestro proyecto, los verdes podrían ser los tweets que tienen una polaridad de 0, que se definió que son negativos, y los rojos van a ser los tweets que tienen una polaridad de 1. Él lo que hace es que me encuentra como el hiperplano más indicado para poder separar estos datos. Si, digamos, nada más tenemos una separación entre 0 y 1 y se encuentran los datos de esta manera, el hiperplano más óptimo va a ser una línea recta. Digamos que ese es el proceso interno de este filtrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso de Machine Learning? Para el entrenamiento yo le voy a entregar dos parámetros: el texto del tweet y la polaridad asociada que tiene ese texto, que se sacó a partir de todo el proceso que les mostré anteriormente. Entonces, por decir algo, yo le entrego este tweet: 2 capturados por presunto hurto a taxista, y una polaridad negativa. Digamos que él se da cuenta que todo lo que tiene que ver con esta estructura va a ser negativo, y él, digamos, que se va entrenando con todos esos tweets que yo le voy a pasar. Y después, en el testeo, yo simplemente le voy a entregar un tweet, y él es el que me va a indicar qué polaridad él considera que tiene ese tweet. Entonces, por ejemplo, si yo le entrego empate vital, sabor amargo gracias a árbitro ladrón, digamos que eso es un concepto que es relacionado a fútbol, que no tiene nada que ver con crimen. Entonces él me debería asociar una polaridad de 1 para este tweet. Digamos que no es negativo. Entonces, bien, en cuanto a los resultados, para realizar este modelo, definimos una cantidad de tweets de entrenamiento de 3500, un 70% de los datos. Para el testeo se definieron 1500, un 30%. Y en esta matriz de confusión se pueden ver los resultados. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Digamos que el modelo me predijo que 1447 tweets, él me predijo que tenían una polaridad de 0, es decir, que eran negativos. Y digamos que en realidad, con base en el entrenamiento que tenía, realmente tenían un valor de 0. Ahora, por ejemplo, él se equivocó en 13 diciéndome que eran positivos cuando en realidad eran negativos. O por ejemplo acá, en 39 él me dijo que eran negativos pero eran positivos. Digamos que a partir de esa matriz de confusión se determinó que 1448 fueron clasificados correctamente y 52 fueron clasificados incorrectamente, para una precisión del modelo de 96.53%. Bien, finalmente, a las conclusiones con las que pude llegar con este proyecto es que se definió una técnica para clasificar los tweets relacionados con la actividad delictiva del hurto. Se implementó un modelo de SVM con una precisión superior al 95%, que es realmente muy bueno. Y bueno, otra conclusión es que este tipo de iniciativas pueden dar paso a realizar análisis en tiempo real de todas estas actividades delictivas, o tal vez, digamos, para poder identificar esos lugares más peligrosos o digamos donde pueden haber una mayor cantidad de eventos relacionados a la seguridad, y permitir que haya una respuesta mucho más rápida de los entes de seguridad locales. Como trabajo futuro, digamos que
partir de la investigación que hice y lo que iba encontrando a lo largo del semestre, es que digamos que se puede caracterizar una base de datos que sí me contenga las coordenadas del lugar. O sea, que no me traiga solamente la ciudad en la que se realizó el tweet, sino que me traiga las coordenadas exactas. Esto digamos que me di cuenta que lo podía hacer casi nada más a principios de este año, y realmente para poder obtener una base de datos consolidada y grande que me permita tener un buen modelo de Machine Learning, digamos que el proceso de extracción era muy lento, que no son muchas las personas que tienen activa su ubicación, pero se puede hacer si se hace, digamos, un análisis a más largo plazo. También se puede implementar y validar una técnica de clasificación mucho más avanzada, como por ejemplo pueden ser esas redes neuronales, y no hacerlo, digamos, con ese modelo de SVM. Estas redes neuronales, digamos, que me pueden dar una mayor precisión al modelo que estoy realizando. Y finalmente se puede visualizar gráficamente esa información que yo traiga con las coordenadas por medio de mapas. Pueden ser mapas de puntos que me diga el lugar exacto, o puedo realizar, por ejemplo, un mapa de calor que me diga cuáles son los barrios de la ciudad, digamos, más propensos a tener eventos relacionados a la seguridad. Digamos que esto es lo que se plantea a partir de esta investigación. Y ya estas serían las referencias. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy buena tu presentación. Entonces, si la profesora Mónica quiere hacer algún comentario al respecto, inicialmente que ella era la directora del PAE. Sí, gracias. Bueno, comentarles que el tema de este proyecto de PAE surge o está articulado con un proyecto de regalías que estamos ejecutando con la Universidad de Antioquia en el tema precisamente de seguridad. Entonces, este tema de poder identificar, de poder hacer uso de la información que colocan las personas en estas redes sociales, donde en este caso se identifica el ciudadano como un sensor que reporta información, porque la idea es poder tener una plataforma conjunta que pueda acceder a información tanto de sensores, pues hablando de hardware, ¿cierto? Cámaras, otro tipo de dispositivos que generen información, como poder articularlo con estas plataformas en las cuales el ciudadano pues actúa como un sensor reportando información. Este tema en específico lo había planteado con un estudiante de maestría que empezó en su momento, Libardo, pero él suspendió y digamos que quedamos con la inquietud de poder rápidamente hacer pues como una evaluación práctica ya tomando pues el análisis desde Twitter. Y aquí fue entonces cuando hablé con Santiago, le interesó el tema y bueno, la verdad es que yo felicito mucho también a Santiago porque de forma muy autónoma y muy proactiva obtuvo pues avances significativos y muy interesantes de podernos ayudar a vislumbrar realmente cuál es la información que podemos extraer desde esta plataforma, ¿cierto? Entonces para nosotros pues es un insumo muy interesante para el proyecto y bueno, ahí le estoy echando en cuenta a Santiago si se anima, que todavía tiene créditos de PAE, a continuar con la temática. Ahí estamos en conversación. Pero sí, hace parte pues de un proyecto macro y los avances que reporta Santiago son un insumo muy importante pues para nosotros en el desarrollo del proyecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. El profesor John Edwin levantó la mano. Profesor John Edwin, tiene la palabra. Sí, gracias. Muy interesante el proyecto. Hay mucho potencial. Yo no sé si ya han visualizado que se puede aplicar para otro tipo de ubicación de otros tipos de comentarios o, bueno, muchas otras cosas que se podrían aplicar en esta u otras plataformas. No han probado de pronto otro tipo de técnicas, porque de pronto esta se limita mucho. O sea, tengo entendido que se usaron pocas, ¿cierto? Redes neuronales fue una.
No Di- sé, ¿qué otras? Sí, cuéntame. digamos que para el desarrollo del modelo de Machine Learning se escogió ese modelado de máquinas vectoriales. Máquinas Pero vectoriales, sí. digamos que Sí, hay técnicas que tienen como una mayor precisión así es. en los datos. Y una de ellas, por ejemplo, son las redes neuronales, que se podrían implementar a ese mismo, digamos, todo el modelo de extracción, pero la parte Una- del filtrado, hacerla con una red neuronal. Eso sí. Sí, sí, Ese, es que digamos que, van de acuerdo a la etapa. exacto, Y digamos que sí sería sería muy el trabajo interesante una futuro. comparación ahí de cuál es más efectiva. Pues en este estudio daría un avance impresionante en el tema, porque en esa ubicación de pronto ahorita estamos viendo unos ciertos errores que están allí incluidos y podrían ser corregidos de pronto con algunas técnicas y comprobando en dónde se están cometiendo ese tipo de errores. Y otra cosa que les iba a preguntar, la sensibilidad de los datos. Están tomando datos de una red, no sé qué tan sensible o ya han pensado en eso, si se pueden usar o no. Pues en la calidad de los datos, ¿te referís o a qué te referís con sensibilidad? Sí, en todo sentido. Primero la calidad y lo otro la sensibilidad de lo que se usa, los permisos, no sé, pues solo se me viene a la mente ahorita. Ah, o sea, el tema como de Tratamiento de habeas. datos. Sí, el de Avias Data. Sí, Así. pues digamos, bueno, Santiago, no sé si tú quieras contestar y yo después complemento. Pues digamos que realmente, bueno, no estoy muy seguro cómo funciona el tema de la Vegas Data con estas redes sociales, cuando una persona, digamos, accede a hacer uso de estas redes sociales, pero pues realmente acá lo que estamos es como más haciendo un énfasis, no tanto en determinar quién es la persona que está tuiteando o qué es lo que está tuiteando, o Eso, realmente listo, sí. ni siquiera se presenta el texto que la persona estaba copiando, simplemente es analizarlo interiormente, digamos, por la parte de la ubicación y de lo que contiene, y presentar nada más la ubicación. O sea, ese es, digamos, el objetivo, Sí, sí, eso, presentar porque cuál es la ubicación del evento hay para un tema poder... ahí, Pero igual, aunque están tratando, como están extrayendo datos de otra sí, parte, eso. igual, aunque no tengan datos personales ni tengan nada, sí tienen que revisar ese tema de los datos. Sí, yo creo que esa normativa habría Sí, sí, que hay que revisarla estar. bien. Sí, en la parte investigativa hasta ahora, de todos modos, eso se debe hacer. Pero sí sería bueno que averiguaran bien, ¿sí? De hasta qué punto se puede realizar y que después no haya de pronto un uso o una filtración de esos datos, pues porque todo se tiene que cuidar, estar muy atentos. Ok, Sí, pero Sí, no, entonces porque ahí hay dos incluso, temas, ahí hay dos temas, y uno que es el sobre habeas temas y el otro es la seguridad, son dos temas no, y diferentes. sobre todo porque, por ejemplo, básicamente el mercado de estas plataformas es el tratamiento de datos, ¿cierto? No necesariamente Correcto. de datos personales, sino de datos que publican los usuarios. Por ahí es que te empiezan entonces a spamear con lo del tema de los anuncios, ¿cierto? Con el tema, pues, de todo este tema, y ellos utilizan esos datos para hacer publicidad. Entonces, eso es un tema delicado, sobre todo con este tema de las redes sociales. Sí, ahí tenemos que verificar, pero igualmente esos bueno, Santiago me corregirá, son datos públicos, o sea, es un Twitter que la gente pone en forma pública para que los demás lo vean, ahí no estamos accediendo pues como a mensajes privados. Correcto, sí. Son Hay ciertas publicaciones líneas que generales. tocaría revisar en esas políticas de Sí, datos. igual hay que revisar, pero digamos, nosotros no estamos procesando como información, como lo dice Santiago, sensible a la persona, no estamos divulgando nada de la persona, más allá de identificar unas palabras claves asociadas con un tema de seguridad y palabras claves en un texto que la persona ha colocado de forma pública, pues eh, Incluso, incluso uno de los temas que era la dificultad que se tenía era que, por ejemplo, la ubicación, cuando la persona no lo permitía, no aparecía. O si, por ejemplo, la persona tenía una cuenta privada, no se iba a extraer ningún tweet que hiciera la persona. Todo es, digamos, de dominio público, pero sí habría que como revisar pero esa sí tenemos que base. revisar.
Gracias, sí, así es. Bueno, pues si no hay más comentarios, está muy interesante este trabajo. Creo que muy bueno si Santiago se anima a continuarlo porque veo que tiene muchas posibilidades todavía. Y también termina siendo otra vez un tema también mucho de manejo de datos, de otra forma, pero manejo de datos, que es uno de los Sí, campos como en los que analítica, más... es Sí, analítica. es analítica de datos, que es lo que se está usando bastante eso ahora. Es un campo muy bueno, entonces muy bueno que, pues que se pueda profundizar en esa formación en analítica de datos. Después puede Incluso, ser un campo de acción bastante completo. sí, yo en ese momento estoy en práctica y eso es lo que estoy trabajando, todo lo de bases de Ah, datos. para que vea. O sea, Sí, todos sí. los que están, los que acabamos de presentar PAE, todos están en práctica, ¿cierto? Sí, vea. Muy Y bien, bueno. eso les cuento Muy chévere. también, faltó una chica que se Sí. llama Valentina, que justamente no puede estar en este horario porque está en prácticas, está trabajando. Ella también, pues es una de las que queda pendiente, pues como presentar resultados. Ah, bueno. Ujú. Pues muy bueno, sí, porque se nota bastante pues el nivel de los PAEs. Yo que no había tenido como la oportunidad por estar pues como en el sabático de haber participado en ninguna entrega de estos PAEs, me parece que el nivel que se ha manejado es un nivel muy bueno, es un nivel muy alto, se han alcanzado unos resultados muy buenos, por lo menos hasta ahora. Y pues es se nota pues la experiencia que tienen todos en el trabajo que están haciendo, muy interesante. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces nos falta por presentar todavía John Hugo Carmona. No, profe, yo soy turista. Ah, tú eres turista. Ah, bueno, muy bien. Ah, sí, John nos escribió, ¿cierto? Tú me habías escrito el correo. John, Qué pena, profe, me entró una llamada y no me vas a escuchar. ¿Cómo? tú me habías escrito el correo que tenías interés en vincularte al semillero, ¿cierto? No, yo no, pero la profesora Cintia nos mandó un link a los que estuviéramos interesados. Ah, Entonces, ya. Había otro estudiante también que me contactó. Ah, sí, es que por ahí mandaron varios. Ah, pero muy bueno que estás participando, John, para que veas pues, el trabajo que se hace en el semillero. Y Y el buen también nivel. es un nivel bastante bueno, sí, pero pues también no sé en qué nivel estás tú en el programa, también pues que no te asustes porque como lo mencioné, pues todos estos PAEs que se están presentando son PAEs de estudiantes de los últimos niveles y a veces también esos PAEs se comienzan con algunos PAEs iniciales donde se hace otro tipo de trabajo que no es de tan alto nivel. Este sí demuestra pues que los estudiantes que han estado participando en él en los PAES están ya en bastante nivel avanzado de la carrera porque tienen un dominio de muchos temas que tal vez a inicios de los programas curriculares no se tienen, los primeros semestres. Pero bueno, ha estado muy interesante pues la presentación de todos. Creo que es muy bueno mencionar eso de que se tiene un nivel muy interesante aquí. Bueno, y Freddy quiere decir algo. No, una cosita cortica, que por coincidencia pues todos son prácticamente ingenieros en esta presentación, ¿sí? Pero también hemos tenido a lo largo pues de la vida del semillero PAES de muchachos y de muchachas de semestres muy iniciales en su carrera. Y como decía Eliana ahorita, o la idea inicial era como darles un complemento. Yo quiero aprender de tal cosa que de pronto no sé en qué curso lo voy a ver, o a lo mejor no hay un curso que lo ofrezca. Aquí está la oportunidad, John Hugo, también de pronto de que reforces esas habilidades o esos intereses que vos tenés. Y lo otro es la variedad de temas. Mira que hemos hablado de un montón de cosas diferentes en diferentes contextos. O sea que también ahí hay una oportunidad de aprender de diferentes cosas. Solamente era eso. Ah, bueno, pues muchas gracias, Freddy. Sí, creo que esto, una de las cosas importantes de este semillero es eso, que se ha permitido siempre la participación, inclusive desde los primeros niveles, con proyectos adecuados para cada nivel, para lo que se puede hacer en cada uno de ellos, que permitan aprender otras cosas diferentes y lograr desarrollos. Y normalmente, así como dijo María Paulina, muchos de los estudiantes que participan en el semillero no solamente hacen uno, sino que hacen dos o tres PAEs con nosotros
para poder terminar de profundizar en los temas y lograr unos desarrollos interesantes. Bueno, pues muy bien, muy interesante creo que ha estado la reunión y no sé si quieren comentar algo más, si tienen alguna otra mención que decir o si ya le damos finalización a la reunión. No, de pronto decirle a John Hugo que nosotros normalmente también hacemos una reunión pues como de socializar posibles proyectos para los próximos semestres, para si en algún momento le interesa alguno de los proyectos poderlo inscribir en semestres posteriores. Ahorita los calendarios de los PAES están un poco precipitados porque el PAE se tiene que inscribir casi que desde un mes antes de que termine el semestre anterior. Así es, ya pasó esa parte. Entonces, pues estaremos atentos, digamos, este semestre para hacer la socialización con tiempo, por si de pronto es de tu interés el siguiente semestre inscribir PAE de pronto en alguno de los temas que presentemos. Listo, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias a todos. Estuvo muy interesante esta socialización. Ojalá la próxima vez la podamos hacer